Vamos a abordar ahora el tema de las situaciones jurídicas procesales. Como suele ser un tema bastante antipático y no porque piensen que no tengo otra cosa que hacer, me esmeré en hacer esas figuritas para ver si ustedes logran percibir, digamos, la utilidad de la temática. El tema de las situaciones jurídicas procesales es algo así como el manual que le entregan a uno cuando compra un aparato electrodoméstico o cualquier aparato. Vieron que cuando uno va a comprar, por ejemplo, un microondas, viene la caja con el microondas y adentro viene un manual de operaciones que nos dice si usted toca la tecla tal, o la tecla tal sirve para esto y la tecla tal otra para otro, y normalmente suele tener unos caracteres importantes que dicen importante, no haga esto, o no haga aquello otro, o si hace esto puede ocurrir aquello otro, con las preguntas frecuentes. Bueno, el tema de las situaciones jurídicas procesales tenemos que abordarlo vinculándolo al proceso, obviamente, y dando un concepto de eso. Dice, la situación jurídica procesal es la posición que el sujeto tiene respecto de una norma que lo comprende. ¿Y qué es eso que parece así tan complicado cuando uno lo lee como una definición de manual? Posición del sujeto respecto de una norma que lo comprende. Significa que siempre o regularmente las normas van a describir cuál es la posición que tiene un determinado sujeto en una circunstancia concreta en la que se encuentra ese sujeto. Entonces imaginen el proceso. Yo intenté allí dibujar al juez, por si acaso le puse la balanza para que nadie pensara que era un payaso, un perito, que es un médico que está declarando, un abogado que está intentando convencer al juez con sus alegaciones, y las dos partes, una que parece que se agarra la cabeza porque no le gusta mucho lo que está pasando y otra que pretende salir airosa. Bueno, más allá de esos dibujitos que hice para, digamos, romper un poco la monotonía de esta presentación, volvamos entonces a lo nuestro. Cuando estoy en una audiencia, por ejemplo, hay una norma que dice cuál es, digamos, la situación o, digamos, la consecuencia de que el abogado haga o no haga las alegaciones, la consecuencia de que el perito comparezca a brindar su resultado de su pericia, o no comparezca, la consecuencia de que estén o no estén las dos partes presentes en la audiencia. Y así como eso, digamos, el conjunto de normas describen todas las situaciones a lo largo del decurso del proceso. Cuando se presenta la demanda, qué es lo que pasa con respecto a ese demandado que recibe la demanda, cuando, digamos, el juez dicta una resolución, qué es lo que pasa con respecto a los sujetos que reciben esa resolución. Entonces, la forma en que la norma describe, digamos, la posición del sujeto en una circunstancia concreta es lo que denominamos la situación jurídica. La posición del sujeto es la situación jurídica procesal. Toda norma tiene un supuesto de hecho y tiene una consecuencia jurídica. Y decir que una norma, digamos, que la conducta de un sujeto queda comprendida por una norma, supone que tiene que haber una coincidencia entre lo que el sujeto hace o es y ese supuesto de hecho y la consecuencia jurídica prevista en la norma. Entonces, la consecuencia jurídica prevista en la norma es, digamos, la que va a describir de alguna forma esa posición que yo tengo, esa situación jurídica, digamos, de mí como sujeto con relación a la norma y con relación al momento concreto en el que me encuentro. Por ejemplo,
Si una persona tiene un problema jurídico concreto, el código en el artículo 11 dice que tiene derecho a acudir a los tribunales a plantearlo. Entonces, si Juan tiene un problema jurídico concreto, Juan tiene derecho a acudir a los tribunales a plantear su problema. Pero, ¿cuál es esa situación? Porque, digamos, puede ser que Juan pueda o que Juan deba ir a los tribunales a plantear su problema. Y entonces ahí viene toda la distinción y ahí nace toda la teoría de las situaciones jurídicas. Y de ahí radica, digamos, la dificultad, porque es algo que parece un poco abstracto al principio, pero también de allí se desprende la importancia práctica de conocer cuáles son las situaciones jurídicas que involucran a los diferentes sujetos que están vinculados por la relación jurídica procesal. Entonces, para que ustedes entiendan un poco esto, voy a empezar planteando un caso práctico, que es un caso práctico además real, que me pasó a mí a título personal, actuando como abogada, obviamente. Es una situación de un heredero que manifiesta su intención de aceptar la herencia bajo beneficio de inventario y, como ustedes saben, para la realización del inventario, el legislador establece un plazo de caducidad de 90 días. La norma dice es un plazo de caducidad y establece 90 días. Y la pregunta o la problemática radica en cuál es la situación de ese heredero cuando ese inventario no se pudo hacer dentro del plazo de los 90 días, pero por razones atribuibles a la oficina. Es decir, la oficina no fijó, la oficina actuaria, el alguacil, no fijó el inventario dentro de los 90 días que marca la ley. ¿Qué fue lo que pasó? Un acreedor que había ido al inventario, el inventario se hizo, pero se hizo fuera de los 90 días, repito, había ido uno de los acreedores que habían sido, digamos, intimados a comparecer a deducir sus derechos por edictos, compareció al inventario y no dijo nada, guardó silencio. Pero 3 meses después compareció en el expediente sucesorio solicitando se tuviera por aceptante puro y simple al heredero en virtud de que había caducado aquel plazo que tenía el heredero para hacer el inventario y que era además un acto, el inventario, preceptivo para que pueda tenerse a aquel heredero como aceptante bajo beneficio inventario. Como ustedes comprenderán, la situación era bastante grave porque aquel heredero que en principio pretendía estar amparado por el Instituto del Beneficio Inventario y recibir una herencia eventualmente, si es que algo quedaba después de pagar a los acreedores, pero no contaminando su patrimonio, pasaba a ser un heredero aceptante puro y simple, con lo cual primero se iban a pagar los acreedores con lo que dejara el causante, pero después iban a ir por los bienes del propio heredero hasta satisfacer todo el crédito que tenían esos acreedores a su favor. En esa circunstancia, entonces, el camino correcto para enfocar la situación era acudir a la teoría de las situaciones jurídicas procesales y digamos, analizar la situación jurídica del heredero y del tribunal en los diferentes momentos del proceso sucesorio, es decir, la apertura, la publicación de edictos, el inventario, analizando, mirando si el heredero había cumplido o no con lo que las normas establecían y determinando si correspondía se le aplicara la consecuencia que se estaba pidiendo por parte del acreedor, o sea, la caducidad del derecho hacia un aceptante de la herencia bajo beneficio inventario. Después que estudien este tema, entonces, que tratemos toda la parte teórica, los invito a que vayan al Código Civil, artículo 1078 y siguientes, miren las disposiciones que regulan todo este tema de la aceptación de la herencia
bajo beneficio inventario, traten de ponerse en los zapatos del heredero y ver y analizar, digamos, qué consecuencias prevé el código para el caso de que no se haga. Y si el código no establece alguna consecuencia, bueno, ahí entrar a aplicar precisamente el tema anterior que vimos, que son los principios procesales. Tratar de integrar las lagunas que eventualmente pudieran existir con lo que prevén los principios constitucionales y legales, es decir, la aplicación de la interpretación e integración de las normas. No hagan en consecuencia, porque hay un refrán que dice, haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago, no hagan lo que hice yo cuando compré el microondas y lo que hace el 99% de los mortales, que es guardar el manual de uso en un lugar que después no solemos encontrarlo para acudir a él cuando tenemos alguna emergencia. Bueno, si de última supieran cuando tengan algún problema que tienen que acudir a la teoría de las situaciones jurídicas procesales, me sentiría muy feliz, pero francamente, como estamos estudiando la materia y de algún modo voy a tener que evaluar vuestros conocimientos, no esperen a tener el problema para encarar el tema y estudiarlo con profundidad. Esta teoría tuvo su mayor desarrollo a partir de James Goldsmith, que fue, digamos, quien desarrolló, quien trató con cierta profundidad, generando el estatuto de las situaciones jurídicas. Se suele hablar y clasificarlas en situaciones jurídicas activas y en situaciones jurídicas pasivas. Por eso es que solemos pensar o preguntarnos, ¿Juan debe o Juan puede contestar la demanda? ¿Juan debe o Juan puede ir al tribunal a plantearle su problema jurídico concreto? Entonces, dentro de las situaciones jurídicas activas, vamos a englobar todo lo que vulgarmente denominamos poderes, pero que a partir de ahora tenemos que utilizar con mayor precisión cuáles son los términos que engloban las situaciones o las posiciones en las cuales se puede subdividir esta cierta supremacía o prevalecimiento que implica estar en una situación jurídica activa. Como contracara de las situaciones jurídicas activas se encuentran las pasivas, que genéricamente se denominan deberes y que suponen que quien está en ella se encuentra en una relación de subordinación. O sea, frente a una situación jurídica activa, lo que existe es una situación de supremacía o de prevalecimiento, normalmente de un interés. Y cuando se está ante una situación jurídica pasiva, hay una posición de subordinación, vamos a analizar de quién frente a quién. Las situaciones jurídicas activas se subclasifican en el derecho subjetivo, el poder y la facultad. Y las situaciones jurídicas pasivas conocidas o tratadas son la carga, el deber, la sujeción y la obligación. Vamos a empezar entonces a analizar cada una de ellas por separado. El derecho subjetivo. Acá llamo la atención y advierto porque normalmente cuando utilizamos la expresión derecho subjetivo estamos pensando en el derecho sustancial, pero tenemos que recordar y reencauzar que estamos en el derecho procesal. Por eso es que cuando Recasens-Sillés describe el derecho subjetivo, lo hace en términos generales y vamos a ver que solo uno de los tres conceptos que él da de derecho subjetivo es el que podríamos aprovechar para describir el derecho subjetivo procesal. Repito, derecho subjetivo procesal. ¿Cómo lo describe este autor? Dice, es aquel margen de conducta lícita y respetada de que dispone un sujeto por virtud del deber que tienen los demás
de abstenerse de todo comportamiento que perturbe o haga imposible su conducta, es decir, un margen de actuación lícita, y pone del otro lado, como contracara, en la vereda de enfrente de un derecho subjetivo, pone el deber que tienen los demás, de respetar, digamos, o de, más bien, de abstenerse de hacer algo que vaya en contra de lo que es mi derecho subjetivo. Y pone el acento en el derecho subjetivo en la voluntad del titular, que dice que es independiente de la voluntad del titular. Yo tengo un derecho subjetivo, lo quiera o no lo quiera, no depende de mi voluntad. Pero aquí en este concepto, en esta forma de, de conceptualizar el derecho subjetivo, él está pensando en realidad o está de alguna forma involucrando los derechos subjetivos sustanciales. En un segundo término, dice Recancillés, hay derecho subjetivo cuando un sujeto puede imponer o no la coerción del Estado a otros que se encuentran en situación de deber. Y vieron que también en la vereda de enfrente sitúa al deber. ¿Y qué caracteriza esta segunda situación? Dice que el sujeto lo que puede hacer, además de que haya un margen de conducta lícita o no, es imponer la coerción del Estado a los que en la vereda de enfrente se encuentran en una situación de deber frente a mi derecho subjetivo. Este segundo concepto es el que vamos a utilizar para conceptualizar el derecho subjetivo procesal. Pero él ejemplifica dando digamos, una situación que es más propia del derecho sustancial. Dice, por ejemplo, es el caso del prestamista, que tiene el derecho subjetivo a obtener la devolución de la suma prestada. Es independiente de su voluntad, él puede o no reclamar la suma prestada, pero si lo hace, entonces puede pedir el cumplimiento por medio de la coerción que deberá ejercer el Estado. Hay que tener un poco de cuidado cuando definimos todas estas situaciones jurídicas, porque tendemos o tenemos la deformación o la tentación de usar el nombre de otras situaciones jurídicas para definir la que tenemos enfrente. Y entonces, tratemos de no usar el nombre de otra situación jurídica, a menos que esa otra situación jurídica de algún modo esté atada o vinculada a la que estamos tratando. Por ejemplo, ven que para definir el derecho subjetivo estamos hablando del deber, pero es correcto porque el deber está como contracara. Entonces estamos situando al deber en la vereda de enfrente del derecho subjetivo. Y ustedes van a ver que cuando definimos unas cuantas de estas situaciones jurídicas, casi siempre, salvo en una situación, de la vereda de frente hay otra. Y a veces la presencia de esa otra en la vereda de enfrente o incluso en la vereda anterior a la que hemos cruzado es lo que sirve para caracterizar la situación jurídica concreta. Bien, continuemos. Un tercer sujeto, tercer concepto que da este autor, dice, es cuando un sujeto puede determinar el nacimiento, la modificación o la extinción de ciertas relaciones jurídicas. Entonces, habría derecho subjetivo del propietario porque él puede donarla a su casa, venderla o hipotecarla. Entonces, él tiene el derecho subjetivo de, como es propietario, de donar su casa, de vender su casa o de hipotecar su casa. Pero vieron que estamos nuevamente ante un ejemplo de derecho de tipo sustancial, derecho subjetivo sustancial. Arlas, nuestro autor uruguayo, prefiere decir que es cuando hay prevalecimiento del interés del sujeto mediante una medida jurídica, logrado gracias al poder que se le atribuye a su voluntad. Y vieron que acá, de alguna forma, está
juntando, está trayendo, está diciendo, hay derecho subjetivo, pero cuando tengo un poder. Y ese poder es atribuido a mi voluntad. Bien, dice, cuando mi voluntad puede prevalecer mediante una medida jurídica, y eso de medida jurídica supone que la norma prevé una sanción a quien la viola. Entonces, cuando yo puedo hacer prevalecer mi interés y sé como contrapartida que los que están enfrente tienen una sanción, o algunos en particular, tienen una sanción si violan, digamos, mi querer, mi interés, entonces estoy frente a un derecho subjetivo. Carneluti dice, es el interés protegido mediante una facultad. Se diferencia de Arlas en que para Arlas el interés base del derecho subjetivo está protegido por un poder. Para Carneluti está protegido por una facultad. Lo importante para caracterizar entonces a un derecho subjetivo es que haya un prevalecimiento de mi interés y en el que de alguna forma participa mi voluntad. O sea, no es un interés que está protegido si no interviene mi voluntad. Si el prevalecimiento de ese interés personal que tengo es sin mi voluntad, eso se llama facultad. Pero si yo hago prevalecer mi interés a través de una medida jurídica, hay una norma que establece una sanción, pero además ese interés, en ese interés participa expresamente mi voluntad, entonces estoy ante un derecho subjetivo. Ejemplos en el proceso. Es el caso del juez, que tiene muy pocos derechos subjetivos a nivel procesal, es hacer tratado con respeto y consideración. Si él no es tratado con respeto y consideración, entonces va a haber una sanción. Hay, digamos, un prevalecimiento del interés del juez, él tiene, digamos, interviene su voluntad, hay una sanción para quienes no cumplan con ese prevalecimiento del interés del juez. En la posición de las partes, ejemplos, el derecho de acción, el derecho de defensa en juicio, el derecho a asistir a todas las diligencias judiciales. Si él quiere prevalecer, digamos, hacer prevalecer su interés a las audiencias judiciales, tiene un derecho subjetivo de formular preguntas a los testigos, de exigir el reembolso de los gastos adelantados cuando medie condena en costos, de exigir el pago del honorario de su abogado en los casos de condena en costos, etc. Barrios dice, debemos distinguir el derecho subjetivo procesal privado de una figura correlativa, o sea, parecida, paralela, que es la obligación. El derecho subjetivo procesal público, que tiene una figura correlativa, que es el deber o el poder deber. A ver si explico esto. Existe, por un lado, un derecho subjetivo procesal que puede ser privado y un derecho subjetivo procesal que puede ser público. En el derecho subjetivo procesal siempre tienen la vereda de enfrente, si es privado, a la obligación. Entonces, quien tiene un derecho subjetivo procesal privado, enfrente va a tener un sujeto que tiene una obligación. Quien tiene un derecho subjetivo procesal público, enfrente va a tener un sujeto que se encuentra en situación jurídica de deber o de poder deber. Entonces, con lo que ya de alguna forma vimos y con los ejemplos que acabamos de ver, por ejemplo, la parte tiene el derecho de exigir el reembolso de los gastos adelantados cuando medie condena en costas.
¿Qué es lo que nos dice Barrios? El que tiene que pagar esas costas se encuentra en situación jurídica de obligación. Eso es lo que nos está diciendo Barrios. El juez tiene el derecho subjetivo público de que se le respete en las audiencias. Y los que están enfrente al juez tienen el deber de respetar al juez. Bien, sigamos ahora con la siguiente situación jurídica. La situación jurídica facultad. Se le pueden dar o atribuir dos significados. Uno, como atribución genéricamente, quien tiene facultad tiene la atribución de hacer tal cosa, y otro sentido más específico que supone la libertad de optar entre dos o más actitudes lícitas. Quien tiene facultad, entonces, puede elegir entre dos conductas igualmente lícitas. Esa facultad puede ser total o auténtica o puede ser residual. Por ejemplo, un ejemplo de una libertad de optar entre dos actitudes o más lícitas. Si la facultad es total, demandar o no demandar, no hay responsabilidad ninguna. Son dos conductas lícitas y yo puedo optar. Yo, actor, puedo optar por demandar o por no demandar. O puede ser que el legislador las haya atribuido con carácter residual. Es decir, se opta por una actitud lícita, pero además por otros conceptos. Ejemplos. El tribunal puede optar, en el caso de las medidas cautelares, por la que le pide o por otra, por la que le pide la parte o por otra que él decida. Ciertos testigos, el código establece, que pueden elegir cómo declaran, porque tienen ciertos privilegios. Por ejemplo, el presidente de la República puede declarar personalmente en la audiencia o puede decidir declarar mediante un oficio. En consecuencia, entonces, sería una forma, digamos, de distinguir esta libertad de optar entre dos más o más conductas lícitas. Lo importante es que la libertad no genera un vecino en la vereda de enfrente, no genera una situación jurídica pasiva correlativa. En la vereda de enfrente no hay. Lo que sí tiene la libertad es alguien en la vereda antes a la que crucé yo, porque es la consecuencia de un deber impuesto a otros por la norma jurídica. Entonces, para que haya una facultad, tiene que haber antes un deber. En consecuencia, si hay un deber, situación jurídica de deber, que ahora vamos a ver cuál es, del otro lado, en la vereda de enfrente, va a haber una facultad. Ejemplos. Las partes pueden formular alegatos, eso es una situación jurídica de facultad. ¿Por qué? Porque antes de la facultad de formular alegatos existe el deber del tribunal impuesto por la norma, que después vamos a ver que es una situación jurídica compleja la que tiene el tribunal, pero el tribunal tiene el deber de escucharlos. ¿Y por qué? Ya voy a adelantar un poco. ¿El por qué tiene el deber de escuchar? Porque el deber es cuando se impone a alguien una conducta, pero en interés de la comunidad en general. Siempre que haya un deber, es que hay un interés de la sociedad en general en esa conducta. La sociedad tiene el interés de que el tribunal escuche los alegatos, porque es la forma de darle la posibilidad de hablar a las partes, de formular sus eventuales alegaciones, sus eventuales defensas. Entonces, ¿dónde está el interés en que el tribunal escuche a las partes? Es un interés de la sociedad, que antes de dictar sentencia, él escuche las evaluaciones que hacen las partes respecto a toda la prueba producida en autos. Es un interés
de la comunidad. Entonces, como hay un interés de la comunidad, se le impone esa tarea de escuchar a las partes como un deber. Como el tribunal tiene un deber, en la contracara, la vereda de enfrente, cruzando el deber, es la libertad. O sea, la libertad tiene un antes, lo que no tiene es un después. Habíamos dicho que en general las situaciones jurídicas tenían una contracara. En este caso en particular, de la facultad, la contracara es anterior, no es posterior. En la otra situación que habíamos visto antes, que era el derecho subjetivo tenía un después, que podía ser o la obligación o el deber, dependiendo de qué tipo de derecho subjetivo fuera. Si era un derecho subjetivo privado, o sea que involucra a las partes, del otro lado hay alguien que está en situación de obligación. Después vamos a ver qué es la obligación. Pero si el derecho subjetivo es procesal, público, del otro lado hay alguien que está en una situación de deber. Las partes, por ejemplo, tienen el derecho subjetivo procesal público de acción, de ir a un tribunal para que un tribunal se pronuncie sobre un problema jurídico concreto. Del otro lado de ese derecho jurídico de acción que tienen las partes está el deber del tribunal, que tiene precisamente un deber. ¿Por qué? Porque es en el interés de la sociedad en que el tribunal se pronuncie sobre el problema jurídico concreto. No es un interés del señor juez Pepito Rodríguez, es un interés de la sociedad, y como la sociedad tiene interés, le impone mediante una norma esa, digamos, esa conducta. Siguiendo entonces con los ejemplos de facultades, los terceros, digamos, tienen la facultad de concurrir a una audiencia pública. Es una facultad, es una situación de que el tercero puede elegir lícitamente entre ir a una audiencia cualquiera pública o no ir a una audiencia. Del otro lado, antes de esa, digamos, pero no enfrente, sino antes de esa facultad de los terceros de ir a las audiencias, está el deber del tribunal de permitir el acceso a las audiencias por el principio de publicidad, algo que estudiamos en la sesión anterior. Principio de publicidad: en principio las audiencias son públicas, salvo reserva expresa, o que la ley lo establezca o que lo decida el tribunal. Bien, en principio existe un deber, digamos, de permitir el acceso. ¿Por qué? Porque detrás de ese deber hay un interés de la comunidad en que haya cristalinidad, claridad, publicidad, como garantía del derecho de las partes. En el proceso, en realidad, las situaciones jurídicas de facultad son escasas. Veamos ahora el poder. El poder, que es una situación jurídica activa, igual que la situación jurídica de derecho subjetivo y que la situación jurídica de facultad. ¿Cuándo hay poder? Es cuando un sujeto tiene la posibilidad de determinar actitudes de otros sujetos. Eso parece hasta la más fácil de todas. Es la que nos gusta a todos tener, ¿verdad? Poder decidir que aprobé procesal primero, poder decidir que ustedes estudien adecuadamente la materia. Bien, ¿por qué se caracteriza? Carneluti dice, se caracteriza porque el titular del poder está en una posición de imparcialidad. Primero había elegido otro criterio, pero después lo modificó porque entendió que no era adecuado. Dice, si tengo que elegir algo, lo que voy a elegir es la nota de imparcialidad que caracteriza al que tiene el poder. Atlas dice, el poder se caracteriza porque genera un estado de sujeción en el sujeto sobre quien se ejerce. Es decir, en la vereda de enfrente del poder hay alguien que está en situación jurídica de sujeción. Por ejemplo, y acá hay un ejemplo, otra vez volvemos porque es más fácil a veces dar los ejemplos de derecho sustancial que de derecho procesal. El testador ejerce el poder de testar, crea frente a los herederos un estado de sujeción. El poder puede ser discrecional o puede ser reglado. Es discrecional cuando es libre ejercerlo dentro de los términos que establece la ley.
y dentro de esa discrecionalidad, o sea, de esa libertad, el sujeto que tiene el poder puede elegir si debe o no ejercerlo y cómo debe ejercerlo, dentro obviamente de unos parámetros legales, pero tiene que tener un margen dentro del cual moverse. Si tiene un margen dentro del cual moverse, entonces decimos que el poder es discrecional. Pero si el poder no está impuesto, sino que está delimitado, no tiene ningún margen de maniobra, entonces decimos que está impuesto como un deber y se transforma en lo que llamamos poder-deber. Normalmente el tribunal en nuestro sistema está en situación jurídica de poder-deber. ¿Por qué? Porque el legislador le dice cómo tiene que hacer. Entonces, él tiene una conducta, digamos, que está reglada y que del otro lado, en la vereda de enfrente, tiene a un sujeto que se encuentra en situación, que son todos los demás obviamente sujetos del proceso, y esa conducta se le impone al tribunal en interés de la comunidad. Por eso es un poder-deber. El poder-deber entonces es una situación jurídica que algunos autores dicen es simple, es neutra. ¿Por qué? Porque se equipara el poder que tiene con el deber. Hay otros que dicen que es una situación jurídica compleja. Y algo que no les dije antes, que, digamos, los autores a veces hacen distintas definiciones de estas situaciones jurídicas. Yo elegí las que me parecieron más adecuadas, los conceptos que me parecen más fáciles de entender y más fáciles de que ustedes puedan, digamos, rescatar a partir de esos conceptos y aplicarlos, y llevarlos a la aplicación práctica. Bien, la situación jurídica de poder-deber es característica de los tribunales y en general de los fiscales. Por ejemplo, el artículo 118.2 del Código de Proceso Penal impone al tribunal el sobreseimiento que pide el Ministerio Público. Ahí digamos, el Ministerio Público tiene una cierta libertad de actuar, pero que está arreglada, es decir, él tiene que actuar, del otro lado tiene a alguien que se encuentra en un estado de sujeción, que increíblemente es juez, pero el juez se encuentra en estado de sujeción allí. Como está arreglado, digamos, hay una situación de poder, la sociedad ha dicho que es el fiscal, tiene interés en que sea el fiscal el que decida si va a pedir o no pedir el sobreseimiento. En general, esta situación de poder-deber es propia de toda persona jurídica estatal y es parte componente de la naturaleza jurídica de la acción del Ministerio Público y de la jurisdicción del tribunal en todos los procesos. Ejemplos de poderes del tribunal: hacer concurrir a un testigo a declarar, es un poder que está arreglado, él puede hacer concurrir digamos, hay una situación de deber porque detrás la comunidad tiene interés en que los testigos contribuyan al esclarecimiento de los hechos. Por otro lado, el testigo se encuentra en una situación de sujeción, de disponer el embargo y la venta de los bienes, de ordenar diligencias para mejor proveer, de nombrar interventores o administradores, etc. La situación jurídica, que es casi la vedette del proceso, es la situación jurídica de carga y que la van a encontrar a cada rato y es la de las, diría a mi juicio, en mi humilde opinión, de las de mayor convocatoria en el proceso cuando actuamos como operadores del sistema jurídico. ¿Por qué? Porque estamos de alguna forma siempre pendiente de estas famosas cargas. ¿Qué es una carga? Es la necesidad, es la posición en la cual me encuentro, en la necesidad de adoptar una actitud en beneficio del propio interés. Es imperativo del propio interés, se la suele definir. Si no tiene un correlativo, entonces del otro lado no tengo una sanción, no tengo un antes y no tengo un después, no tengo una sanción. ¿Qué es lo único que se perjudica si yo no cumplo con la carga?
es mi propio interés. ¿Quién es el único perjudicado si no cumplo con la carga impuesta por la ley? Soy yo. Solamente yo me perjudico. Del otro lado, no hay nadie que esté en una situación jurídica ni activa ni pasiva. Ni el tribunal está en una situación de poder, ni yo estoy en una situación de deber, porque por eso estoy en una situación de carga, se llama carga, ni del otro lado tengo a alguien en una situación de sujeción ni de obligación. Es el imperativo o la necesidad de actuar en beneficio propio. Esa es la carga. Ejemplos de situación de carga y que son realmente importantes y que cuando llegamos al final del curso de procesal 1 les preguntamos en el examen. Cargas del actor, cargas del demandado en el proceso. Las vamos a analizar con detenimiento a lo largo del transcurso del proceso, de la materia, pero es importante que ya empecemos a familiarizarnos con estos conceptos. ¿Qué cargas tiene el actor? Tiene la carga de probar. Si no prueba se perjudica a él porque no conseguirá el triunfo de su pretensión. Carga de concurrir a la audiencia. Si no concurre a la audiencia preliminar, por ejemplo, va a perder el derecho, pero pierde el derecho sustancial, no es que pierda el derecho de ir a la audiencia. Si él estaba pretendiendo que el deudor le pagara una suma de dinero que él alegaba que le estaba debiendo, pierde el derecho al cobro de esa suma de dinero ahora y para siempre. No es que lo pierde y después lo va a poder reclamar en otro proceso, no. En el sistema uruguayo, el actor, cuando no concurre a la audiencia preliminar, pierde su derecho sustancial, pierde la pretensión. Porque se dice, el código dice desiste de la pretensión, no desiste del proceso, desiste de la pretensión. Derecho a impugnar las resoluciones judiciales que lo perjudiquen. Si no las impugna, lo único que se perjudica es él, porque después, más adelante, no lo va a poder volver a hacer. El demandado, el derecho, perdón, grave error, la carga, tiene la carga de comparecer al proceso. Si no comparece al proceso, él es el que se perjudica porque van a dictar una sentencia eventualmente en su rebeldía, la carga de contestar la demanda para defenderse y contradecir lo que diga el demandado, y si no, el juez estará a los dichos del actor, la carga de probar, la carga de concurrir a las audiencias. Si no concurre, por ejemplo, a la audiencia preliminar, van a ver que el 340 establece una carga muy gravosa, que es una sanción muy gravosa para el propio demandado, que es tener por ciertas las afirmaciones del actor y lo mismo de las resoluciones. O sea, de aquí en más, cada vez que ustedes escuchen o lean que una de las partes tiene una carga, presten suma atención, porque no van a encontrar, digamos, nadie que les esté advirtiendo, porque es su propio interés y su propio, su propio interés en cumplir con la conducta establecida cuando está delineada como una carga por el legislador. ¿Qué es el deber? Ya lo habíamos adelantado, es otra situación jurídica pasiva. Es la necesidad de seguir la conducta indicada, actuar o no actuar, en beneficio de la comunidad. Ejemplos: los testigos de concurrir a declarar a la audiencia, precisamente un deber en interés de la comunidad, en la contribución en el esclarecimiento de los hechos para el triunfo de la verdad jurídica. Los peritos, aceptar el encargo, practicar la pericia, etc. La obligación es un vínculo que se impone a la voluntad subordinado al interés personal ante el interés prevalente del titular de un derecho. Es decir, hay por un lado un sujeto que se encuentra, ya lo habíamos visto, en una vereda con una situación jurídica de obligación, y en la vereda de enfrente está el que está en situación jurídica de derecho subjetivo procesal privado, con mayor precisión. Entonces, el que está en situación de obligación, su voluntad tiene una limitación y está, constreñida a actuar de una determinada forma y está subordinada al interés del titular del derecho subjetivo procesal que está en la vereda enfrente. Ejemplos: las partes al pago de los tributos judiciales, reintegrar las costas y costos, se condena en ese sentido. La situación de sujeción es una situación que impone, digamos, una conducta
o más bien impide interferir o traspasar los límites de las situaciones jurídicas activas, pasivas o neutras. Es una que viene en auxilio. Entonces, es la imposibilidad, dicen, de querer algo contrario a lo impuesto. O, de otro modo, es la necesidad de obedecer lo que impone la norma. La sujeción es una situación jurídica muy fuerte, muy fuerte. No puedo, estoy imposibilitado de querer distinto a lo que me impone la norma cuando la norma me dice que yo estoy en situación jurídica de sujeción. Ejemplo, el más brutal de todos, la sujeción del imputado en el proceso penal, porque tiene una sujeción jurídica y una sujeción física. Él no puede salir del proceso. Esa es la sujeción jurídica, el imputado, y eventualmente tiene una sujeción jurídica, una sujeción física. ¿Por qué? Porque el juez lo puede enviar a prisión y él no puede querer distinto a lo que establece el juez. Otro ejemplo en el proceso civil es la sujeción del incapaz en el proceso de incapacidad ante el examen personal que debe realizar el juez. El incapaz no puede tener un carácter distinto, ni el capaz, ni el representante del incapaz, ni el curador, ni nadie. Él tiene que someterse al examen del juez. Y una muy importante, que es el estado en que se encuentran las partes cuando la sentencia pasa en autoridad de cosa juzgada. No pueden querer distinto a lo que establecen las leyes. Por último, la responsabilidad es la necesidad de contribuir con el patrimonio a resarcir los daños causados a otros, generalmente por nuestra actitud ilícita y ocasionalmente incluso por la que es lícita. Cuando el actor ejerce un derecho procesal ante el tribunal, se entiende que se compone. Y acá, entonces, vamos a ver que alguien puede estar ser titular de varias situaciones jurídicas al mismo tiempo. Habrá que ver, porque acá está analizado genéricamente, lo vamos a ver ahora. Dice, facultad de iniciar o no el proceso, poder de promover la jurisdicción, carga de actuar en el propio interés o beneficio, sujeción para no incurrir en sanción, responsabilidad, si ello ocurre, de ver si es un sujeto privado. Lo que pasa es que tenemos que analizar en el momento concreto y puntual, porque esto que acabo de decir es en términos genéricos. El tema es que las situaciones jurídicas no sirven si las tenemos como una cosa abstracta. ¿En qué momento nos vienen a auxiliar o en qué momento son el salvavidas que nos impide ahogarnos? Es cuando estamos en un momento concreto, en un tramo específico del proceso y no sabemos cuál es nuestro margen de acción. Si estamos constreñidos, si no estamos constreñidos, si podemos imponernos a otros o no. En ese momento concreto tenemos que ir a ver qué dice la norma para esa situación concreta. Barrios de Ángeles dice como un buen tino, como siempre, con su proverbial inteligencia, que los nombres de las situaciones jurídicas a veces surgen de textos legales, pero en otros casos hay que investigar porque el legislador utiliza indiscriminadamente los términos y no siempre en su sentido técnico adecuado. Si miramos el artículo 24 del Código, habla de facultades. El 24 numeral primero habla de facultad, el numeral segundo de facultad, y sin embargo, si lo comparamos con el artículo 133 infine, dice que el tribunal relevará de oficio las excepciones, cuando antes, en el 24 numeral 2, lo catalogaba de una facultad de relevar las excepciones. El numeral tercero contradice a lo que establece el 13, el 5, el 6 y el 9, en cuanto a situación jurídica, obviamente. El 4 contradice el contenido del 252, el 139.2. El 25.2 habla de facultades y poderes y luego para lo mismo utiliza el término deberes. Entonces, él da algunas claves para solucionar los problemas de la vida práctica y fueron las que yo utilicé en aquel caso práctico. Dice, primero, la situación jurídica es elemento de una relación jurídica.
En consecuencia, cuando tenemos una relación jurídica es porque tenemos por lo menos dos puntas. Si hay una relación se traba entre más de un sujeto y, digamos, entonces la relación jurídica va a describir de alguna forma dos situaciones jurídicas combinadas. Esto lo dice Carneluti. Segundo, dice Couture, el elemento diferencial de cada situación jurídica es el sujeto beneficiario de las consecuencias jurídicas que ella describe. Dice, cuando estamos con el deber y beneficiario de la conducta, de la conducta descripta, es la comunidad. Cuando estoy en una situación jurídica de obligación, el beneficiario va a ser un acreedor. Cuando estoy en una situación jurídica de carga, el beneficiario es el titular. Eso lo habíamos visto. Dice, y si la nota dominante es la necesidad, entonces la situación jurídica además es pasiva. Si la nota dominante es la libertad, la situación jurídica es activa. Si la nota dominante es la necesidad y el beneficiario es la comunidad, entonces se llama deber. Si estoy en una situación de necesidad y el beneficiario es un acreedor, se llama obligación. Si estoy en situación de necesidad y el beneficiario es el titular, es la carga. Como ustedes ven, habíamos dicho que siempre que había una situación de necesidad, de subordinación, era una situación jurídica pasiva. Como ustedes ven, deber, obligación y carga coincide con las situaciones jurídicas pasivas que acabamos de ver. Tercero, dice Barrios, las situaciones pueden distinguirse en el plano intelectual, donde cada una de ellas es irreductible. Es imposible, intelectualmente, confundir una situación jurídica con otra. Pero también pueden distinguirse en la práctica, porque cada situación solo existe en compañía con otras y su nota es la inseparabilidad, excepto una. ¿Recuerdan cuál? Excepto la carga que iba solita. Dice, hay 8 situaciones jurídicas simples. Facultad, poder, poder deber, deber, obligación, carga, sujeción, responsabilidad. El legislador o bien ha señalado la predominancia del aspecto que más le interesa destacar, por ejemplo, la situación de subordinación o la situación de necesidad, y como ejemplos el artículo 11, numeral primero, punto primero, 182, donde destaca, digamos, la situación de deber, predomina el deber, en el 25.2, en el 350.5 predominan los poderes, o bien el legislador, y sin ánimo definitorio, ha incluido toda situación jurídica que a su juicio pudiera no estar en duda, por aquello de que lo que abunda no daña. Y entonces, por ejemplo, en el artículo 28, cuando habla del Ministerio Público, habla de derechos, deberes, cargas. Total, no abunda, decimos que tiene derechos, que tiene deberes, que tiene cargas, que en realidad no los tiene. En realidad, si analizamos con todos estos conceptos que acabamos de ver, vamos a ver que no son esas las situaciones del Ministerio Público. El artículo 51, cuando habla de los terceros, habla de derechos, deberes, cargas, que algunos pueden tener y otros no. Por lo tanto, dice Barrios, hay que interpretar. Y mis muy queridos alumnos, les pido entonces, ahora, que pongan en práctica todo esto que acabo de explicar, yendo a tratar de solucionar el caso y contarme cómo solucionarían el caso práctico que les planteo, mirando por un lado el 1078 y siguientes del Código Civil, cuando regula los artículos concretos que hablan del Instituto del Beneficio de Inventario. No es necesario que vayan al proceso sucesorio, pero si quisieran podrían ir al código y ver las disposiciones que se aplican del proceso sucesorio, pero fundamentalmente lo que les pido es que analicen cuáles son las situaciones teniendo en cuenta que el heredero
compareció en plazo, pidió en plazo, manifestó en plazo eh, la decisión de aceptar la herencia bajo beneficio de inventario, presentando el escrito, en plazo hizo las publicaciones, emplazando a los herederos, y ya en el primer escrito le había pedido al juez que fijara fecha para el beneficio de inventario. El primer escrito, que es el que presenta el heredero conforme al artículo 413 del Código General del Proceso. Entonces, también recuerden, por ahí es importante que tengan presente lo que dimos de principios procesales. Aquello que hablamos del principio dispositivo, que hablamos del principio de impulso y que distinguimos el impulso inicial del impulso siguiente. Bueno, por ahí por ese lado puede ir la solución del caso. Es todo por hoy. Una última recomendación de cómo pensar o encarar este tema para que sea un tanto más fácil de asimilarlo es pensar en los roles que usualmente cada uno de nosotros desempeñamos, es decir, mirar de alguna forma las situaciones jurídicas en cuanto a roles. Voy a dar un ejemplo concreto y personal. En ciertos momentos yo desempeño el rol de docente, como en este instante, en el cual soy docente porque del otro lado estoy teniendo un alumno y en tanto y cuanto tenga un alumno del otro lado. Como desempeño del rol docente, ¿verdad? Pero al mismo tiempo puedo ser, y no en el mismo momento, pero digamos, como persona puedo tener el rol de madre. Entonces, de un lado tengo, en la vereda de enfrente, como decía hoy, tengo a mis hijos y desde este sitial estoy posicionada como madre. Y así sucesivamente los diferentes roles que podemos desempeñar una misma persona. En cuanto a las situaciones jurídicas, de algún modo pasa algo similar. Es decir, ustedes ven que normalmente, salvo las circunstancias ya anotadas en particular, eh, cuando estoy posicionado en una situación y para determinar, primero que nada, para determinar cuál es la situación que me comprende o que me describe, que describe mi posición, tengo que ver en qué momento del proceso estoy parada. Es como si dijera, bueno, tengo que mover en qué momento de la vida estoy parada. Estoy parada dentro de un aula, estoy parada en mi casa, estoy parada en la calle, estoy parada en una audiencia en la cual estoy actuando como abogada. Bueno, para saber cuál es la situación jurídica, lo primero que tengo que ver entonces es en qué tramo del proceso en concreto es que estoy situada. Y una vez que determino ese tramo en concreto del proceso, por eso para la resolución del caso, una de las cosas que hay que tener en cuenta es distinguir los distintos momentos. Una cosa es cuando yo estoy pidiendo, presentando el escrito de solicitud de apertura de la sucesión y allí me estoy dirigiendo a alguien en particular, es que me estoy dirigiendo al juez para que proceda a la apertura judicial de la sucesión. Otro momento es cuando estoy haciendo el inventario o es cuando estoy pidiendo el inventario y hay que ver quiénes son los que están del otro lado de la vereda, por decirlo de alguna forma. Habrán algunos que puedan estar antes, quizás, habrán otros que estarán después. Si estoy en una situación de libertad, ya habíamos visto cuál era la situación eventualmente que podía preceder. Bien. Lo segundo que tengo que ver una vez que estoy posicionada es ver quién es el que está del otro lado. Es decir, yo puedo estar
en mi casa y sin embargo, como estoy hablando por teléfono con un cliente, quien está posicionado del otro lado es un cliente y no es mi hijo por la sola circunstancia de que esté en mi casa. En el proceso de alguna forma puede pasar lo mismo. Puedo estar posicionada en un tramo del proceso en el cual del otro lado no necesariamente el que está en la vereda de enfrente o en la vereda anterior respecto del acto concreto al que me estoy refiriendo, no necesariamente es el juez, puede llegar a ser, digamos, el abogado de la contraparte, un testigo, etcétera, sin perjuicio de que a nivel conceptual en el proceso siempre todo transita de alguna forma bajo la dirección del juez. Entonces, para valorar y para determinar cuál es la situación jurídica, entonces ver cuál es el momento en que estamos del proceso y respecto de quién es que quiero dimensionar o eh, categorizar mi situación para saber cuáles son el margen de acción que tengo, si es un margen ilimitado o si es un margen restringido y cuál es la contrapartida a mi actuación, el prius o el posterius que corresponde según la situación jurídica concreta. Bueno, ahora lo que sí les solicito es que no hagan lo mismo que yo con respecto al microondas, es decir, que hasta el día de hoy no sé el tiempo que demora la cocción de un pollo, si es muy distinto del pescado o el café. De casualidad se me ocurre que la lechuga no va en el microondas, pero lo ideal es conocer porque eso genera mejor aprovechamiento. Ni que hablar que para ejercer el derecho tenemos que desarrollar la técnica y estudiar responsablemente. Les garantizo que si ustedes dominan bien este tema, que no es, parece difícil, pero es más simple de lo que representa, si lo bajamos a tierra con ejemplos concretos, esto les puede ayudar notablemente en el ejercicio de la práctica, sobre todo cuando surgen los problemas a lo largo de un proceso.